Bienvenido a todos a un nuevo Legal News. Hoy tengo el gusto de conversar nuevamente con Andrés Chacra. Andrés nos ha acompañado en otro Legal News, siempre sobre temas relevantes e interesantes del derecho impositivo y la práctica tributaria. Como todos saben, Andrés es socio de la firma Nístico Chacra y son expertos en derecho tributario. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, la verdad que muy, muy bien. Comenzando el año. Gracias por la invitación. No, a vos por sumarte. Bueno, vamos a conversar con Andrés sobre un tema muy actual que es el anticipo extraordinario de impuestos a las ganancias. Y esta charla, bueno, surge como consecuencia de que el estudio Místico Chakra asesora a varios clientes en estos temas con resultados favorables, digamos, para el contribuyente, ¿no? Así que la primera pregunta que te quería formular, Andrés, es contarnos un poquito qué es esto del anticipo extraordinario de impuesto a las ganancias en esta voracidad fiscal de nuestro Estado. Bueno, sí, sí, totalmente. Buena definición para arrancar como título, voracidad fiscal. Mm, El anticipo es en los hechos o en realidad intenta hacer un régimen de pago a cuenta de ganancias que saca la propia AFIP por una resolución general que fue la 5248. Esto fue en agosto del año 2022. Cuando uno lee los motivos por el cual sale este régimen de anticipos, a ver, es muy común en Argentina que salgan regímenes de anticipos, que el fisco pida pagos a cuentas de una obligación futura, y la realidad es que la ley lo legitima para establecer regímenes de anticipos con algunas limitantes, por supuesto. Cuando uno repasa los motivos por los cuales se sale este régimen de anticipos, se encuentra de que se habla de empresas que en el año manifestaron una elevada capacidad contributiva con motivo de la pandemia, algo que se sigue repitiendo, de que la pandemia mejoró a muchas empresas, lo cual es cierto y en otros casos no. mm. Eh, y el conflicto en Europa Oriental y el aumento del precio de algunas commodities. Entonces, se establece este pago a cuenta que se aplica a ciertos sujetos, en principio a aquellos que tienen un impuesto determinado mayor a 100 millones de pesos. En ese caso se le exige un pago a cuenta del 25%, y a otros sujetos que tienen un resultado impositivo mayor a 300 millones de pesos, pero sin permitirle deducir los quebrantos. Ok. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. En ese caso se aplica una alícuota menor del 15%, pero se establece aún así un pago a cuenta de una obligación que, ahora lo repasamos, pero por ahí va a ser inexistente en los hechos. Ujú. Entonces, acá se empiezan a ver los principales vicios que tiene esta norma, más allá de que no se permite, por ejemplo, solicitar la reducción de los anticipos, algo que es propio de todo régimen de anticipos. Aquellos sujetos que estiman que no van a tener una obligación, pueden pedir la reducción de anticipos. Este régimen no lo permite, como tampoco permite compensar el pago del anticipo con otras obligaciones tributarias. Ok, entonces pareciera que lo extraordinario está dado por la pandemia, ¿es así? Pareciera que lo extraordinario está dado por la pandemia, por el aumento de los commodities y por el trastocamiento de los precios que produjo el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en la práctica la realidad es que nada de eso sucede. Se termina alcanzando por el pago a cuenta a empresas que no solo no comercializan los bienes, estos commodities de alimentos, de energía, sino que no tuvieron ningún beneficio Claro. producto de la pandemia, mucho menos tuvieron beneficios en función del conflicto bélico de Europa. Es que bueno, a ver, yendo a la pandemia puntualmente, lo que uno entiende como empresas que se han visto favorecidas por la pandemia, justamente han sido muy poquitas y que tienen que ver básicamente con comercio electrónico. Sí, Pero, digamos, el resto de la economía, la verdad que ha tenido
ha sufrido la pandemia más que salir beneficiado de la pandemia, claramente. Totalmente, pero ya desde el principio, digamos, ya aparece la trampa a simple vista, porque digo, si el régimen no le permite deducir los quebrantos, dije antes que el anticipo aplica en dos casos, cuando hay impuesto determinado mayor a 100 millones de pesos y en aquellos casos donde hay un resultado impositivo mayor a 300 millones de pesos sin permitir deducir los quebrantos. Estamos hablando, para hacerlo en concreto, Mm, empresas que vienen arrastrando quebrantos hace por ahí 5 años, que han tenido quebrantos en el periodo inmediato anterior, pero que por algún motivo puntual, y esto lo hemos conversado en nuestra última reunión, en los efectos de la inflación, en los números contables de las empresas, muchas empresas se vieron inmersas en un resultado impositivo alto o en los hechos alto, eh, que está trastocado por los números de inflación. Empresas muy fuertemente endeudadas en dólares, por ejemplo, experimentaron un resultado impositivo alto, producto de cómo se calcula el ajuste por inflación en claro, Argentina. tal Esas cual. empresas por ahí tuvieron un resultado impositivo mayor a 300 millones de pesos, pero un quebranto que lo absorbió por completo y lo superó, y que incluso en la mecánica de determinación de ganancias, va a poder deducir en periodos siguientes. Entonces, acá donde el pago a cuenta no parece ser un pago a cuenta y pareciera ser una nueva carga fiscal, un impuesto, dicho lisa y llanamente, establecido por una resolución administrativa del Administrador Federal de Impuestos. Bueno, acá es como que acabas de responder una pregunta que tenía para hacerte, ¿no? Este anticipo extraordinario, vos nos decís, realmente esto no es un pago a cuenta porque el empresario está atado de pies y manos y la mente que no puede computarlo para ningún lado, con lo cual es como un nuevo impuesto, ¿es así? A ver, en algunos casos puede funcionar como un pago a cuenta. Vayamos al caso más simple, una empresa que experimentó un resultado impositivo alto, que tuvo impuesto a ingresar mayor a 100 millones de pesos en el periodo inmediato anterior, y que en su estimación de los periodos subsiguientes también tendrá impuesto a ingresar. Para esa empresa pareciera que es un pago a cuenta. Es correcto. Ahora, vayamos al segundo caso, a esa empresa que, como dijimos antes, tuvo un resultado impositivo mayor a 300 millones de pesos por algún motivo puntual, eh, pero que viene arrastrando quebrantos, o sea, viene experimentando un resultado negativo en definitiva, porque el quebranto, a ver, cómo se determina el impuesto a las ganancias, no solo en Argentina, sino en la mayor cantidad de países de habla hispana, del resultado impositivo se deducen los quebrantos. Y la ley de ganancias, el artículo 25, permite deducir el quebranto en ese periodo y hasta en 5 periodos 5 años, siguientes. correcto. Entonces, en esos casos puntuales, eh, la realidad es que se está exigiendo un pago a cuenta de una obligación que será inexistente Claro. en función de que el contribuyente no tendrá impuesto a ingresar. Entonces, se va Y a en estos encontrar con. casos, Andrés, te interrumpo acá, ¿no? Y en estos casos puntuales, alguien está planteando una suerte como de inconstitucionalidad de este anticipo? Sí, sí, en esos casos fueron, digamos, todo el movimiento que hubo en la justicia cuestionando esta resolución fueron principalmente contribuyentes que están incluidos en este segundo universo que estamos hablando, y los vicios constitucionales que se plantearon, bueno, un poco lo que estamos hablando, ¿no? La violación al principio de legalidad, este principio fundamental en materia tributaria de que solo el Congreso puede establecer tributos. Lo único que puede hacer la AFIP es reglamentar esos tributos o bien dictar regímenes de anticipos, pero regímenes de anticipos que funcionen como régimen de anticipos, Claro. no que funcionen como nuevos impuestos. Si eso Y, pasa, en definitiva se viola el principio de reserva de ley, se termina violando el principio de capacidad contributiva porque no se tienen en cuenta los quebrantos de ejercicios anteriores, ni hablar del principio de razonabilidad, esto de que dijimos antes de que empresas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto Europa Oriental o el aumento de los commodities, que ni siquiera comercializan estos bienes, acá también está muy, muy clara la no, violación del principio de razonabilidad. pueden ser víctimas de la guerra porque les aumentó una materia prima, Absolutamente, absolutamente. les aumentó un insumo, con lo cual todo al revés.
Pero, Y, Augusto, para que te des una idea, estamos hablando de empresas por ahí que son holding, que son empresas que simplemente tienen acciones de otras empresas y que producto de de esta irrazonabilidad de cómo se trastocan los números en Argentina con la inflación, se quedaron inmersas en esta resolución. y escúchame, Andrés, las empresas, digamos, víctimas de este anticipo extraordinario, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes están trabajando mucho en esto, ¿no? Pero que están interponiendo cautelares, contanos un poquito qué está ocurriendo en tribunales con esto. Sí, la estrategia que adoptó la gran mayoría del mercado fue la de cuestionar la resolución general a través de un reclamo impropio ante el propio fisco, solicitando la suspensión de los efectos de la norma y, ante el silencio de la administración, pedir una medida cautelar autónoma en la justicia que frene la obligación de pago, que son tres cuotas el anticipo se estableció en tres cuotas, entonces la medida cautelar tiende a suspender los efectos de esas cuotas. Y los resultados han sido disímiles, y acá hay una diferenciación importante a hacer de cómo actuó la justicia en el interior del país, los juzgados federales del interior del país, y cómo actuó la justicia en los juzgados contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Ujú, En la Ciudad de Buenos Aires no se conocen medidas cautelares a favor sobre este tema, la gran mayoría ha sido rechazada. ujú, Siempre Ciudad de Buenos Aires mantuvo históricamente un criterio más estricto, más restrictivo en materia de medidas cautelares para conceder cautelares, y este no ha sido la excepción. No se han visto por el momento eh, resoluciones favorables en Capital Federal. No así en los juzgados federales del interior. En los juzgados federales del interior las cautelares sí han tenido en su gran mayoría éxito. Hay antecedentes en San Nicolás, hay antecedentes en San Juan, en Mendoza, en Salta, en Mar del Plata. Entonces, acá vemos una diferencia muy grande de si el contribuyente tenía que litigar en Capital Federal en función de su domicilio fiscal o si tenía que ir ujú. al interior del país. Mirá vos. Am, y en el caso de ustedes, ¿no? De todos los casos que llevan, más o menos, ¿cómo viene la estadística? ¿Vienen empatados? ¿Vienen ganando? Precisamente como te dije, aquellos que litigamos en el interior, en los juzgados federales del interior del país, hemos tenido éxito y algunas medidas cautelares que hemos planteado en Capital Federal no tuvieron acogida favorable. ¿Y aquel que no tiene acogida favorable está obligado entonces a pagar el anticipo o tiene otra acción judicial abajo de la Bueno, manga? aquel que no tiene la medida cautelar favorable se ve sujeto al riesgo de que el fisco le inicie una ejecución fiscal. Eh, Precisamente la particularidad del anticipo es que el fisco le permite al fisco, a su vencimiento, reclamarlo a través del procedimiento de ejecución fiscal, que es un procedimiento mucho más sencillo, expedito, y donde el contribuyente ve limitada su defensa. Las defensas están estrictamente establecidas por ley y, y todas estas violaciones al principio de legalidad, al principio de capacidad, se pueden interponer y fundar, pero el ámbito de discusión es mucho menor. Entonces, la única alternativa sería defenderse en el procedimiento de ejecución fiscal y dar la batalla ahí. Claro, ¿no? Es decir, no te voy a pagar, iniciame la demanda y ahí planteo mi Se llama la defensa. ejecución y se plantea la defensa en la Y ahí ejecución planteo la fiscal. defensa, correcto, en Y previsión la de otra la... solución, sí, la otra solución de esto, Augusto, fue, a ver, la Corte Suprema tiene dicho muy claro, tiene una jurisprudencia bastante extensa en materia de anticipos, y tiene dicho que el anticipo puede reclamarse hasta el vencimiento general de la obligación. Una vez que el contribuyente presenta su declaración jurada del impuesto, el fisco pierde el derecho de reclamar ese anticipo y nace el derecho a reclamar el tributo resultante de la declaración jurada. Y Entonces, es lógico, porque absolutamente. si es un anticipo algo, si es un anticipo a un 100% y yo pagué el 100%, ya es lógico, suena muy lógico, claro. Entonces, muchos contribuyentes lo que están haciendo es anticipar su declaración jurada. Generalmente la declaración jurada de ganancias vence en mayo-junio del año siguiente al vencimiento. Muchos contribuyentes en este momento que estamos hablando están saliendo a presentar su declaración jurada en forma anticipada, es decir, antes del vencimiento, acreditando de que no tienen obligación tributaria a ingresar, que el impuesto le da cero. Claro. Entonces, de esa forma, el fisco perdería su derecho a reclamar el anticipo, quedará
abierta una discusión por los intereses, que también será discutible, eh, pero en definitiva, siguiendo la jurisprudencia esta de la Corte Suprema, el fisco pierde su derecho a reclamar el anticipo y tendrá en todo caso una acción sobre la declaración jurada en sí. Con lo cual, pareciera ser como que esta estrategia es bastante razonable, ¿no? En términos de riesgo, en términos de cuánto riesgo estoy tomando como empresario. Totalmente, totalmente, porque digo, la otra alternativa es quedarse con un saldo a favor, que en algunos casos es monstruoso, porque los números son tan irreales, tan trastocados que da un anticipo a ingresar de enorme magnitud, y te queda un saldo a favor que vas a tener que iniciar una repetición, y todos Claro. sabemos lo que tardan los procedimientos de devolución en Argentina, que por ahí son años y años litigando, con plata que, Y con sin una, ajuste, y sin ajuste. sí, con una tasa de interés que, que hoy por hoy no alcanza. Argentina está cerró 2021 con una tasa de inflación cercana al 100% y 2022 se presume que va a ser 2023 será bastante parecido. Entonces, la plata que recibe el contribuyente en una repetición es plata desvalorizada. Ujú. Con lo cual pareciera ser como que, a modo de ya de cierre de esta interesante charla, que este ha sido un fracaso rotundo por parte del fisco. Creo que no han recaudado nada o alguien pagó el anticipo. No, no, no ha sido, no sé si ha sido un fracaso rotundo, porque estamos hablando, yo te decía antes, el primer universo de contribuyentes, aquellos que tenían impuesto a ingresar, tanto en el periodo inmediato anterior como que en su estimación el periodo siguiente les daba impuesto a ingresar, en su gran mayoría de los casos ha cumplido con el pago del anticipo y lo Ok, han ingresado. ok. Es solamente el segundo universo de contribuyentes que fue más reducido que decidió cuestionar esto. Ujú. Algo que no dijimos, pero digo, esto no es ni más ni menos, en abril del año pasado, es decir, 3 meses antes que salga la resolución del anticipo, el gobierno mandó al Congreso un proyecto que era el impuesto a la renta inesperada, que Ujú. si uno repasa los considerandos de ese impuesto, es exactamente lo mismo a esto. Por eso decimos Claro, que, en definitiva, esto era un impuesto. claro, Y claro. como no tuvieron los votos en el Congreso para sacarlo por el Congreso, lo han hecho a través de una resolución administrativa. Ok. Bueno, Andrés, la verdad que es súper interesante, como siempre, hablar contigo, temas actuales y amargos, ¿eh? Así que bueno, amargos para el contribuyente y muy divertidos para vos como profesional. Así que bueno, te felicito, gracias por acompañarnos y te vamos a convocar seguramente para otro tema. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Augusto.